¿Cómo les va? Gracias, muchas gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Hay tantas notas que te van a interesar, pero muchísimo. Como esta, como la del doctor Varela, y el tema de hoy es homeopatía. Y ya la acupuntura ya no se discute, ya se la acepta. Y homeopatía comenzamos el año pasado, o sea que este es el segundo año y todavía, lógicamente, hay cuestionamientos, si es científico, si no es científico y todo ese tipo de términos que buscan desprestigiarlo, pero hay una realidad. La efectividad de la medicación homeopática yo no la puedo discutir. La veo a diario, la veo con los pacientes, la veo... y que es, bueno, uno de los conceptos fundamentales es que son remedios. Son remedios. Remedio, la palabra remedio dice remedar. Remedar es, en última instancia, es curar. Para lo cual, remedar también es recordar. Y los remedios homeopáticos, o sea, las sustancias que se utilizan para homeopatía, en la mayoría son tóxicos. En su función química son tóxicos, al punto tal de que producen alteraciones biológicas. Cuando un paciente tiene síntomas similares o parecidos al estado tóxico de tal o cual sustancia, esa sustancia remeda también los síntomas sin necesidad de actuar en sustancia. O sea, cuando utilizamos el remedio homeopático, estamos utilizando la vibración, que es lo que antiguamente se decía agítese antes de usar. Claro. Es la percusión. Percusión, para Hahnemann, era la la unidad de fuerza, dinamización, o sea, a través de la percusión despertar un efecto terapéutico que hoy en día lo podemos explicar bastante con la física cuántica. Que mientras no conocíamos este conocimiento desde el punto de vista de física cuántica, no podíamos interpretar y lo teníamos que aceptar por sí mismo. No es por sí mismo, sino por la experiencia. O sea, el método científico es ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, hasta que ensayo me dan una respuesta, y cuando esta respuesta es repetitiva y se aplica, pasa a ser de conocimiento público. Bueno, en la homeopatía se basa específicamente en el conocimiento y base de todos esos síntomas. El valor de vivir. ¿Nos tomamos un tecito de tilo, como te digo siempre, o nos vamos a los tilos? Anda, descansa, tómate un fin de semana en ese lugar que es precioso y te lo cuenta ella, la titular de los tilos, ¿sí? Ana María Pagura. Está el servicio de mucama. Las habitaciones tienen frigobar, microondas, para si vos querés hacer un cafecito en la madrugada o un tecito, tenés la cafetera y el microondas para calentar. El desayuno completo. Hay que pasar la intersección de la 21 y AO12. A 80 metros está la estación de servicio Shell. Frente a la Shell, la manzana de la ex confitería Macumba, que todo el mundo de nuestra edad la conoce. En la misma manzana, línea oblicua, está el hotel. El valor de vivir. Junto con el doctor Varela fueron pioneros en todo lo que es este tipo de medicinas, ¿no? Varela, la doctora Laporta, María Delia, que te la voy a presentar ahora, y en estas charlas que tenemos con estos personajes, porque la verdad que son pioneros, y es un placer charlar con ellos porque la vida que han tenido, y un poco estábamos hablando de esto, de la felicidad, ¿sí? de esta vida que a veces no nos paramos para analizar qué nos pasa, y a veces el materialismo nos lleva, pero a la felicidad la dejamos a un lado. María de Laporta. Te había dicho en un programa anterior que el médico holístico ve a la persona como un ser indivisible, único, un microcosmos en un universo. O sea, todo el universo somos las personas que estamos en este planeta, más todo lo que hay afuera. Entonces, este ser único yo lo tengo que considerar. ¿De qué manera? Viendo cómo es, viendo qué cosas le afectan, bueno, qué cosas lo preocupan,
qué cosas lo sacan de su carril. Algunos están pensando cómo van a hacer para ser exitosos, para tener suerte. Conozco una persona que vive pensando si me sacara la lotería, si Dios me escuchase. Te lo digo, una persona, viste, conocida. Porque creen que la felicidad está en eso, que cuando tenés los medios, ¿me entendés? Listo, ya no tenés ningún tipo de preocupación. Ahora, yo no conozco a nadie que teniendo plata sea feliz, porque realmente viven preocupados por cuidarla, porque no se la quiten, por no perderla. Entonces, gracias, prefiero vivir en una finquita, con mi tierrita, cultivo mis plantas, mis flores, eso nadie me lo va a quitar y yo por lo menos puedo disfrutar de eso que estoy haciendo con mis propias manos. Un escritor disfruta, un escritor así se haga famoso, no escribe para ser famoso y ganar mucha plata. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que no somos nada más que esta parte material, sino que somos mucho, mucho más. Y otra cosa, se nace, se crece, se hace adulto, se casan, o sea, ven a la vida como algo lineal, que no tiene nada que ver con ninguna otra cosa. ¿Cómo se hace ese clip? Justamente disfrutando de cada momento, porque la persona que está mal ni siquiera la ve a las plantas, no ve cómo nace una hojita, una ramita, nada, se está perdiendo la vida, porque todo es vida. Pueden ir a pasear al parque, pero ¿vos te crees que ven los árboles? Yo cuando era más joven me gustaba ir a caminar, caminaba por el parque, pero iba disfrutando los palos borrachos, ¿me entendés? O sea, todo lo que iba viendo lo disfrutaba. El valor de vivir. ¿Cómo nos relacionamos con el dinero? Que es la parte fundamental de la vida, porque si no tenés dinero... Ahora, ¿qué pasa cuando uno gana muchos? Hay personas que ganan poco, que el dinero se le va y no sabe por qué. Bueno, ¿cuál es la relación del dinero y memoria celular? Adriana Torres. Nosotros, los humanos, nos relacionamos con todo lo que hay en nuestro alrededor, por lo tanto el dinero, también tenemos una relación con el dinero. Y por supuesto que para poder entender la relación que tenemos con el dinero, primero tenemos que entender cuál es la relación que tenemos, o sea, cómo lo tenemos codificado al dinero. Una cosa es lo que tenemos codificado conscientemente y otra cosa es lo que está guardado en nuestro inconsciente. Primero pensemos qué es el dinero. Primero definámoslo. El dinero es algo espiritual. El dinero es un acto de fe. El dinero, podríamos decir, es una energía que fluye, como fluyen todas las cosas en el planeta. Entonces, ¿cómo tenemos codificado nosotros? Cuando el paciente viene por problemas de dinero a la terapia de memoria celular, obviamente vemos unos cuantos factores de cómo se relaciona con el dinero. Y muchas veces el dinero lo tenemos mal codificado, porque en nuestro país no tenemos historia. Nuestro billete, por ejemplo, no es un billete con historia como para que esté codificado. Entonces, muchas veces hay personas que vienen porque entra el dinero en su vida, pero así como entra, fluye y se va. Y cada vez que junta para disfrutarlo, lo termina perdiendo porque, no sé, se le rompió la cañería.
Otro tiene problema porque el dinero nunca llega, trabaja y siempre le pagan poco, o no es bien remunerado su trabajo aunque se deslome trabajando. Otros tienen una actitud cómoda y bueno, por total estoy en este país, se cruzan de brazos y dicen, bueno, espero que me llegue de alguna manera y nunca llega. Entonces hay muchas formas de relacionarnos con el dinero y no nos olvidemos que somos hijos y nietos y bisnietos de inmigrantes, que mucha gente lo dejó todo. Vinieron a hacer la América y se encontraron con otra realidad. Entonces hay muchas creencias que están guardadas en nuestro interior con el tema dinero. Y nosotros en nuestro cuerpo tenemos memorias, bancos de memoria, y tenemos 7 bancos de memoria en donde podemos trabajar el tema del dinero y ver cómo lo tenemos codificado según las etapas de nuestra vida. Yo muchas veces cuando armo seminarios con el tema del dinero, ya trabajamos mucho este tema y trabajamos cómo el dinero nos llega y por qué no nos llega. Y es muy lindo todo lo que podemos descubrir de nosotros mismos y de cómo estamos relacionados con el dinero. Porque en lugar de vivir quejándonos, lo bueno sería empezar a mirar para adentro y ver qué estamos haciendo y cómo nos relacionamos con el dinero. Gracias. El valor de vivir. Mujeres Argentinas, Mujeres que Hacen. Fuimos a verla a Lorena Jiménez, es concejala del Partido del Progreso Social, y estábamos hablando un poco de su incursión en la política, de su concejalía, y bueno, tiene al lado un referente muy importante que es el doctor Héctor Caballero, y un poco hablábamos de eso, ¿no? ¿Qué fue aprendiendo de este hombre que, bueno, fue intendente, diputado nacional, ahora diputado provincial, y una vida riquísima, y esa experiencia de tener un maestro al lado? Bueno, Mujeres Argentinas, Mujeres que Hacen, y Lorena Jiménez. El Tigre viene con una historia política escrita en la piel, digamos. Él pasó muchísimos procesos políticos que otras generaciones no pasamos. Entonces creo que la experiencia de la militancia del Tigre lo han formado en un contacto con la gente totalmente diferente al que las generaciones que venimos posteriormente no lo tenemos. De todas maneras, yo hago una salvedad, porque yo lo mamé, lo milité desde chica, el contacto con la gente y la forma de trabajo que tiene el Tigre, que hoy por hoy creo que se ha tornado un modelo de la mayoría de las agrupaciones políticas, los espacios políticos. Hoy por hoy todos los políticos salen a los barrios, todos los políticos tienen el contacto con la gente, que creo que es lo que tiene que ser, ¿no es cierto? Claro. Pero convengamos que aquel intendente que salía a caminar los barrios, que se sentaba en los talleres de los mecánicos a escuchar lo que le decían los vecinos, que se sentaba con la vecina y que trataba de ir dando soluciones acá, allá, así sea un bache, así sea un árbol, así sea lo que fuere, caminando y recorriendo, la verdad que el que instauró ese tipo de política aquí en Rosario fue el Tigre, eso no cabe ninguna duda. Nosotros somos oposición. ¿Cuál es la manera más fácil de la oposición con respecto a los proyectos que vienen del Ejecutivo? No la votás en contra. Entonces, no tenés responsabilidad política, te lavas las manos y que se arreglen como puedan. ¿Y el ciudadano, Rosario? Bueno, eso también lo tiene que evaluar el ciudadano, ¿no es cierto? Nosotros nos llega el presupuesto todos los años. Las tasas que vienen con el presupuesto son altísimas. Revalúos. Nosotros cuando lo estudiamos nos encontramos con un montón de detalles que por ahí son demasiado técnicos como para que la gente lo entienda. El Tigre jamás dijo, no lo voy a votar. Siempre dijo, estudiemos el presupuesto. Hay que buscarle una solución que sea la mejor posible para las dos partes. Yo fui ejecutivo, siempre lo hice, y me ha tocado gobernar sin un presupuesto porque el Consejo no me lo votó. Y yo solo sé lo que significa eso. Entonces busquemos la mejor salida posible. En los últimos años, la salida al presupuesto del Ejecutivo se la ha conseguido el Partido del Progreso Social. Obviamente a través del bloque interno que tiene con el Frente para la Victoria y todo lo demás, pero la realidad es esa. Entonces, esa es la política que tiene de gobernar el Tigre, que hoy por hoy no la tiene mucha gente. Si vuelvo a repetirte,
la etiqueta del sello, la marca de quien presenta el proyecto, de quien se niega el proyecto, es la bandera política para salir a pelear. Yo no voté el boleto, yo no voté el presupuesto, yo no voté... Pero después son los mismos concejales que piden que se haga determinada cosa, determinada otra. Y lo que hay que saber, por eso es tan necesaria la formación política en todos los aspectos, claro, que para que una cosa se haga se necesitan recursos. Y lo que no sale de un lado, sale de otro. La ley de partida doble, que es así, en este aspecto de la política, es sumamente necesario. El valor de vivir. Alina Marinelli, constelaciones familiares y el trabajo. Muchas veces hay grandes problemas en el trabajo, ¿por qué? Porque tenemos problemas en la familia. Bueno, ella te lo va a contar cuál es ese problema y de qué manera en el trabajo se puede constelar para que se reordene esa situación. Alina Marinelli. Sí, cada vez vamos integrando más este tema, porque en realidad tiene que ver con los sistemas, o sea, nuestra familia es un sistema y cada familia forma parte de esta red familiar. Y en la medida que nosotros vamos integrando, la red familiar también va integrando en distintos niveles. A nivel familia, de nuestra familia, pero también en los lugares que vamos a trabajar, con las personas que nos relacionamos. Bueno, esto se va integrando. Esta posibilidad, el trabajo es como una familia más grande, donde el jefe, digamos, el gerente de la empresa, junto con a lo mejor el directorio vendrían a ser los padres, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, están las relaciones de subordinación como de hijo y los lugares que uno va ocupando, el primero, el segundo. En una relación, por ejemplo, en una familia, vos tenés que viene papá, mamá, viene la hija mayor, va a ser la primera, el hijo el segundo, pero también en este orden también son las responsabilidades que van teniendo. O sea, yo como más chiquito, si soy el más chiquito de la familia, bueno, voy a tener a mi papá y mamá, pero también le voy a respetar a mi hermano, el anterior a mí, el mayor, también voy a respetarlo. No significa que mis hermanos sean mis padres, no, hablamos de respeto, de orden. Claro. Muchas veces se lleva al trabajo. Sí. Y bueno, cuando pasa esto, qué interesante, ¿quién es que tiene que constelar la situación? Tiene que ser el jefe. Los que estamos, digamos, como si somos subordinados, podemos trabajar la situación y este conflicto a nivel personal. O sea, ¿qué me está pasando a mí con esto? ¿Cómo integro yo? Pero si queremos una solución, porque por eso están las constelaciones empresariales también, que se trabaja justamente este tema específicamente, y donde, bueno, hay una terminología muy, muy específica que se utiliza también. Y bueno, se puede sanar también con una constelación, un conflicto laboral, pero bueno, todos tienen que poner un poquito. El valor de vivir. Sábado 16, 11:30 en el Centro Aurora, Freire 665, anda, porque hay una meditación gratuita, entrada libre y gratuita, así que aprovecha, anda, Freire 665. Y hablando del Centro Aurora, lo tenemos al doctor Jorge Esteves. Bueno, yo le preguntaba un poco sobre el cáncer de páncreas, holísticamente, cuáles son los problemas, ¿sí? Bueno, él te lo cuenta. Y atenti porque muy pronto ya va a lanzar el nuevo libro del doctor Esteves. Sobre 2.500 pacientes con cáncer que atendí, el 90% de ellos tenían como factores decisivos causales de su cáncer los factores dietético-ambientales más los factores psicosocioespirituales. Un 5% en cambio tenían solamente los factores
psicosocioespirituales, y por más que sea una dieta perfecta, por más que no estuvieran ni fumaran ni estuvieran viviendo al lado de una planta nuclear, por ejemplo, o exposición a una antena de celulares cerquita, o en un pueblo sojero con todo lo que se fumiga, etcétera, pero los factores emocionales fueron tan fuertes que en ese 5% alcanzó. Pero en el otro extremo tenemos aquellos que, también un 5% aproximadamente, no tienen absolutamente nada desde lo emocional que pueda llegar a justificar que tengan un cáncer, pero es tan caótica la dieta que llevan y tanta la exposición a contaminantes ambientales, o por lo que decíamos recién, o por ejemplo por estar muchas horas expuesto al sol en horas pico y después de una lluvia con todo lo que eso implica, o por vivir al lado de una planta nuclear y todas las radiaciones que tiene, o muchas otras cosas ambientales, o la dieta caótica. Por ejemplo, las ratas, basta con darle de comer pan y queso a las ratas, o sea, pizza de mozzarella, que es el peor invento que se le puede haber ocurrido a un ser humano. Basta darle de comer pizza de mozzarella o un sándwich de queso a las ratas durante 3 meses y nada más que eso, para que la rata que no se enferme de cáncer se enferme de artritis reumatoidea. Y la rata, que yo sepa, no tiene factores emocionales que la vengan a afectar tanto. Entonces, vale que lo biológico pese tanto que lo pueda generar, o vale que lo psicológico, emocional pese tanto que lo pueda generar. Pero cuando se suman uno con otro, ahí es donde hay más posibilidades de llegar a tener este tipo de enfermedades. Acabo de mandar a el diseñador gráfico para que en unos días ya esté en imprenta el tercer volumen del Tratado de Medicina, Nutrición y Psicología Postglobalización. Por eso estamos muy contentos. Ahí va a estar toda la parte básica del diagnóstico en medicina oriental y todas las enfermedades vinculadas con el elemento madera y el elemento fuego. Se incluye todo lo que es cardiología holística, todo lo que es hepatología, problemas del hígado y de la vesícula biliar, cálculos, hepatitis, etc. Se incluye todo lo que es alergias, psoriasis, se incluye todo lo que es también problemas vinculados con el colesterol alto, con la hipertensión, con riesgo de infarto, con desobstrucción de arteria. ¿Cómo hacer para desobstruir arteria? Tenemos muchos casos de pacientes que se han salvado que le amputen las piernas gracias a esto. Ya lo explicamos con todo detalle por qué se logra esto. Problemas de psiquiatría holística también, casos de esquizofrenia que han logrado revertirla prácticamente y han dejado los psicofármacos, casos también de enfermedad bipolar o maníaco depresivo, pánico, problemas de ADD, trastornos del intelecto, fallas de memoria y problemas neurológicos como, por ejemplo, Alzheimer, también Parkinson, también epilepsias. El título que va a tener o subtítulo que va a tener es el siguiente: ¿Cómo sanar de raíz muchas enfermedades supuestamente incurables? El valor de vivir. Todas las voces, todas, fuimos al Consejo Municipal, hablamos con el doctor Diego Giuliano. ¿Y de qué hablamos? El tema de inseguridad y la calle San Luis. Todas las voces, todas. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. A nosotros nos parece muy preocupante lo que está pasando en seguridad en toda la ciudad de Rosario, no solo en algunos lugares que son los más llamativos, como por ejemplo lo que ha sucedido en la calle San Luis, que es un nervio comercial de la ciudad, y donde los propios comerciantes han venido a denunciar al Consejo Municipal problemáticas que tienen que ver con escruches, hechos de violencia, robos muy secuenciados y una cierta organización que se denota detrás de todas estas maniobras delictivas en los comercios de la calle San Luis. Nos pareció que no se podía dejar esto mirándose para el costado, al contrario, hay que tomar los problemas, hay que gestionar y hay que resolver. Y esto es lo que nos ocupamos la semana pasada, en donde fue bastante polémica. ¿Por qué? Porque los comerciantes también plantearon dudas acerca del accionar policial.
Obviamente, cuando un hecho delictivo se da de una manera tan, yo diría, sistemática, con tantas características de organización, llama la atención. Y como llamó la atención, también, hemos tenido una respuesta que fue la saturación policial, es decir, poner muchos policías a custodiar preventivamente la zona del centro de la ciudad. Y era hora. Estas son las cosas que a nosotros nos parecen que hay que hacer, que incluso como concejales tenemos que anticiparnos, tenemos que discutir estos temas, ponerlos en visibilidad pública y que realmente se tomen medidas. Porque las fuerzas policiales, como se ve, estaban. Lo que no hacían era venir a Rosario. Y Rosario es una ciudad que se merece mucho más de lo que hoy tiene en materia de seguridad. Porque en el fondo Rosario no se merece esta situación de violencia a la que ha sido sometida y que la ha ubicado entre las 30 ciudades más violentas del mundo. Esto nos duele y esto no es un problema que tiene que ver con la naturaleza, no es un problema de un terremoto. Esto es un problema que tiene que ver con falta de políticas públicas, con falta de prevención, con falta de coordinación y de organización. Por eso vamos a trabajar no solamente con los comerciantes de un determinado lugar. Hoy recibimos al barrio 7 de septiembre, que también ha vivido muchos hechos de violencia, ha tenido homicidios, robo a los comercios, robo a las casas particulares, escruches. Entonces, todas estas cosas reclaman un cambio profundo en el tema de seguridad. No es posible que sigamos como estamos, cuando como estamos es lo peor que nos ha pasado en los últimos años. El valor de vivir. A través de este programa fuimos conociendo lo que es la odontología y el láser, ¿sí? Acá lo tenemos a la doctora Alicio. Hola, buenas tardes. Les voy a seguir explicando dentro de lo que es la cuántica, la física cuántica, la medicina cuántica. Significa que el láser emite lo que es un haz de fotones. Los fotones, dentro de una escala, que no me voy a poner a darles una clase de física, tienen diferentes longitudes de onda. La longitud de onda es lo que da el color. Por eso decíamos que una lámpara, para endurecer un material, tiene luz azul, pero los láseres están dentro de esta gama, en el lado opuesto de lo que es esa tabla, cuyos fotones van a tener diferente fuerza de penetración. La longitud de onda es lo que le da esta escalerita que ven, es la velocidad con que se mueve el fotón y eso es lo que le da la penetración a un láser. Lo hace para romper, penetrar, entrar y limpiar tejido duro, como en el caso del diente o hueso, o piel, como en el caso de cirugía estética, o mucosa en la boca. Seguimos. Hay algo muy innovador dentro del láser mismo, que es algunos equipos, algunos aparatos que por supuesto en nuestro país no pueden entrar aún, que tienen la capacidad de emitir agua, gotitas de agua, lo cual colabora también en poder realizar cirugías mucho más amplias en ayuda del agua. Seguimos avanzando, podemos ver cómo lo que era antes una trepanación hecha con una turbina, la gran diferencia es que acá, si bien hay algunos láseres, esto depende de qué tipo, qué marca de aparato. Yo cuando adquirí este aparato me gustó la fibra óptica porque es simplemente es blandita, es como una tanza gruesa. Hay algunos que tienen como una punta de vidrio, que hay que hacer un poco más de presión y la sensación es un poco más desagradable. Recuerda un poquito a la turbina. El agua, que si bien cuando uno trabaja puede ir echando un chorrito de agua con la jeringa de agua, completaría lo que es esa acción hidroquinética, que es ir penetrando el esmalte y generar lo que es acá vemos a microscopio, por ejemplo, la acción del láser, cómo produce pequeñas microabrasiones. ¿Qué significa esto? Que también podemos en un diente producir o un spot para limpiar una caries. Un spot significa es un disparo, genera la eliminación de un redondel de caries. O bien generar microabrasiones.
lo cual nos sirve y nos aumenta lo que es la traba mecánica para que una obturación no se salga. Esta famosa cuestión de que me pone la pasta y me dura un día y se me cae. Bueno, hay que saber un poco de física para que las obturaciones en odontología no se caigan. No es tirar Portland en una pared. Entonces, uno de los recursos con el láser, además de que no duele, la gente no tiene miedo, los chicos no sienten ruido, no hay rotación, es que nos favorece la manera en que el esmalte se pone más poroso y la obturación se agarra mejor. Vemos otras imágenes de lo mismo que les decía y en el próximo micro les voy a mostrar ya fotos directamente de tratamientos, de caries, de procesos en la boca. Así que en la próxima completamos para que puedan verlo. Buenas tardes. El valor de vivir. Todas las voces, todas. Y hoy continuamos hablando con Oscar Barrionuevo. La semana pasada un poco arrancamos con su vida, ¿no? El sindicalismo. Y hoy vamos a hablar de la era alfonsinista, de la era de José María Bernet y el sindicalismo. Oscar Barrionuevo. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Más allá de ser de otro signo político, el presidente Alfonsín se comportó siempre como un señor con la provincia de Santa Fe y también como un señor con la dirigencia sindical, con los dirigentes sindicales. Es decir, realmente Alfonsín fue un gran presidente y José María Bernet fue realmente el que debería haber sido después el candidato presidencial. Era un candidato presidenciable, de mucha calidad. Y ya te digo, en mi oficina, más allá de las certificaciones de la trayectoria política, está el afecto que nunca voy a dejar de tener por quien fuera el primer gobernador de la democracia, después del derrocamiento del general. Sí, además nos entendíamos y muy bien. Es decir, éramos escuchados y realmente en ambos lados, tanto en la estructura política nacional con el doctor Alfonsín, como en la gobernación de Santa Fe, que siempre fue lo que, a mi entender, era lo que más requería de la presencia sindicalista en el gobierno. Es decir, entonces, bueno, allí estuvimos abrochados de por vida con esa imagen del hombre del movimiento obrero. Mira, el sindicalismo tuvo siempre una gran lealtad con Perón. El sindicalismo fue y va a ser siempre peronista y sigue las enseñanzas doctrinarias de Perón. Yo te digo, en mi sindicato se da clase de distintos tipos, de la operatoria de nuestro quehacer diario, digamos, una de las clases que se da. Para los cuadros dirigenciales, otra, que tiene que ver con la oratoria, es otro curso que se da, es decir, curso de distintas materias laborales que atinente al trabajo que realizamos, curso de oratoria para los cuadros con cualidades dirigenciales, y además damos doctrina nacional peronista. La opinión que vale es la película del general, la cara del general, la voz del general y lo que dice el general. Lo demás son opiniones individuales de gente que estamos muy por debajo de lo que fue la voz del general. El valor de vivir. Gracias, Oscar, y gracias por participar en el valor de vivir. Y siempre digo, vayan, afíliense, vayan a los gremios, a toda la juventud
que está fuera del sistema, vayan. Porque a la hora de despedirlos, siempre el gremio te va a contener. Siempre va a tener alguien que pueda darte una mano. Como también te va a dar una mano y tenés que ir al Centro Kenet también, que es una escuela de vida. No solamente hay Reiki, profundizan lo que es el ser. María Esther Pedroni. Cuando uno empieza a transitar este camino, un camino de espiritualidad, en donde vos también aprendés a meditar, a tener tus espacios para conectarte con tu interior, con los seres superiores, es como que se va abriendo un camino diferente. Es como que vos haces permanentemente un análisis de cómo vivís, de dónde estás, de si las cosas están bien, si te equivocás, si sos certera en las cosas que haces. Porque hay que partir de la base de que venimos a este mundo a aprender. Y ese pedid y se os dará llega a los seres humanos. ¿Pero cuándo llega? Cuando vos estás preparada. Cuando vos, por ejemplo, cuando haces las cosas, no las haces buscando, a ver, yo me fijo una meta. Quiero llegar ahí, con esa finalidad. Cosas realmente buenas, ¿no es cierto? Sea de trabajo, sea de alcanzar situaciones. Pero yo hago todo lo posible por llegar, todo lo que está a mi alcance, y después suelto y digo, bueno, Señor, acá está, ahora dispón de mí, tú sabes lo que es mejor para mí. Y siempre recibimos lo mejor, y cuando recibimos cosas que a lo mejor no es lo que esperábamos, en vez de despotricar y ponernos mal y decir, ¿qué me pasa? O qué desgraciado que soy. No, digo, ¿qué tengo que aprender de esta situación que me pasó? ¿Por qué no se dio lo que yo pedía? ¿Qué es mejor para mí? Cuando pasa el tiempo, y por ahí sucede aquello que nosotros esperábamos, pero no en el tiempo que nosotros queríamos, nos damos cuenta que tuvimos que hacer un proceso y un camino de crecimiento para llegar ahí. Porque si nos hubieran dado en aquel momento, no estábamos preparados para recoger realmente los frutos que estaban para nosotros. Es maravilloso. Es maravilloso. Pero hay que vivirlo. Tenemos que parar la ansiedad, parar el aquí, ahora. Darle tiempo al tiempo. Los tiempos cósmicos no son los nuestros. El hombre ha puesto días, meses, años, pero el universo no tiene ese parámetro que tenemos nosotros. Y el fruto cae del árbol cuando está maduro, no antes. Ahí está el tema. El valor de vivir. ¿Vos elaborás los cristales acá? Hola, buenas tardes, Cecilia. Sí, yo les quería mostrar un poco de lo que es el proceso de elaboración de los lentes. Este sería lo que es un armazón de acetato, ¿no? Sí. Lo que está bastante de moda ahora. Y este sería un cristal de cómo llega cuando uno lo pide del laboratorio, ¿no? Siempre se empieza por lo que es tomar la medida al cristal, ¿no? Vamos a suponer, yo tengo el cristal acá, tengo que determinar el centro óptico y la graduación que sea correcta. Entonces me baso en una receta oftalmológica, que es la que te trae el paciente. Ahí yo encendí el fronto, que es el aparato que mide la graduación. Pongo el cristal en el lector, ¿no? Y ahí me está tirando la graduación, que es menos 0,75 con cilíndrico menos 0,75, la graduación del cristal, que es la que necesitábamos. Y tengo que centrarlo ópticamente, o sea, tengo que llegar a que la crucecita azul que se ve ahí llegue al centro y me ponga que está alineado y centrado, ¿no? Entonces lo voy girando hasta que la cruz azul quede bien en el centro. Y centro y marco con 3 puntos, me marca el eje exacto, ¿no? Y el centro. Entonces, saco y acá tengo las marquitas, ¿no? Yo me guío luego para el armado con estas 3 marcas. Segundo paso, una vez que ya tengo marcado el cristal, tenemos la montura. Bueno, la montura todas vienen con plantillas plásticas, ¿no? Para la exhibición. El armazón se ubica acá en unas pincitas, se centra y le vamos a dar a escaneado de un solo ojo, porque como son los 2 ojos iguales, escaneamos solamente uno. Perfecto. Entonces yo voy a poner que me escanee el ojo izquierdo. Entonces toco ojo izquierdo y ahora las pincitas que están ahí se cierran para que el armazón quede sujeto y se levanta un palpador
si lo vas a ver ahí. Ese palpador toma toda la lectura de lo que es el aro, hace toda la vuelta entera. Valor de vivir. Y mirá lo importante, como te decía antes, la importancia que tuvo el sindicalismo. Y este chico estuvo en los medios de comunicación, es guerrero, y yo le decía, ATE era para vos. La vida te llevó a ese gremio por tu temperamento, ¿sí? Por lo guerrero. Y qué importante la contención que tuvo en este sindicato. Estoy hablando de David Muratore, un chico que maneja, ¿sí?, prensa en ATE. Escúchalo que es interesante la vida. ¿Cómo llegó ahí? ¿Sí? Es un chico joven, así que vale la pena escucharlo. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Nosotros, bueno, éramos un producto típico del neoliberalismo en los 90, éramos jóvenes que habíamos estudiado, la mayoría habían estudiado, algunos habían logrado terminar su carrera universitaria, otros no, y donde lo que abundaba era el trabajo, era la falta de trabajo o el trabajo precario. Fuimos toda una generación que fuimos haciendo distintos trabajos, oficios, entre ellos en mi casa, como te comentaba estuvimos hablando antes de comenzar la entrevista, inclusive en los medios de comunicación importantes, donde el modo de contrato era absolutamente precario. Nos empezamos a encontrar con los compañeros que teníamos en común esta historia de trabajo precario, empezamos a juntarnos, porque además había un cambio en el país. Esto más o menos 2002, esto fue entre el 2000, peor época, 2001, 2002, 2003, empezamos a ver que había un cambio de coyuntura, como lo habíamos, no es que éramos visionarios, había un cambio de coyuntura, el neoliberalismo había estallado, hicieron una serie de circunstancias casi azarosas, como una compañera que estaba por perder la casa y llama, es una anécdota, y yo no soy muy consecuente con lo que es ATE, independiente de todo partido político, digo, pero esto es una anécdota que pinta un poco a veces como el contexto, la historia personal, pero a veces el azar. Una compañera está por rematar la casa, desesperada llama a Río Gallegos, porque había asumido Néstor Kirchner que era Río Gallegos, atiende un pibito, busca familia Kirchner en la guía, Río Gallegos, atiende un pibito, ese pibito era máximo, pero tenía 14, 15, 16 años, y dice, no te preocupes, soy el hijo, te va a llamar mi papá. La llamó el padre. En definitiva, esta compañera fue y aprovechamos y llevamos una carta diciendo nuestra situación de precariedad absoluta. Bueno, a los 3 días vienen a echarnos, a todos los que habíamos firmado esa carta. Eso provocó, Budini se llamaba, el funcionario que vino a echarnos. Y ante eso, bueno, fue una reacción, no podíamos asustarnos o salir a pelearla. Por supuesto que no había, digamos, estaba la posibilidad de UPCN, a donde algún compañero fue y le dijeron que no éramos trabajadores, que éramos precarizados, que teníamos un contrato que no tenía nada que ver con eso. La vía legal no tenía ningún sentido. Y nosotros sabíamos, por compañeros, que había una serie de luchas de la Asociación Trabajadora del Estado que se estaban haciendo bastante conocidas. En ese momento, claramente recuerdo lo que llamaban los trabajadores de menores con problemas con la ley penal, no era exactamente el nombre, hoy es menores en conflicto con la ley penal, hoy pertenece al Ministerio de Justicia, que estaban en negro hacía 10, 12 años y habían montado una carpa para exigir, ya en pleno gobierno de Reutemann, habían plantado una carpa exigiendo el pase a planta permanente. Ese ejemplo nosotros... también había una pelea en fábrica militar, claro, que tenía que ver con la nación, pero nosotros nos costó, pero logramos hacer esa conexión. 2 carpas están peleando contra la precarización, ATE. Bueno, vinimos a ATE y lo que me dijeron, vamos, sí, estaba en mi casa, estoy en mi casa, estábamos en casa. Y lo que nos decían eso, el Gustavo Martínez decía, ustedes eran de ATE y no lo sabían. Gustavo Martínez era secretario adjunto. El gran problema de la democracia ha sido el empleo, digamos, esto que vos nombrabas, no poder perforar el tema de la precarización, pero eso tiene que ver con un sistema económico. Digamos, nosotros somos una organización, lo que tratamos de generar poder para disputar el poder. Esto no significa disputarle el poder al Estado, sino para transformarnos en una fuerza donde tengas que ser escuchado.
tenido en cuenta. Eso es la política. La otra sería la toma del poder. Nosotros no nos planteamos la toma del poder todavía. No nos planteamos la toma del poder. No es eso a lo que convocamos a los compañeros. Sí a tener una organización poderosa desde ATE, una central poderosa, la CTA, un movimiento obrero poderoso, la CGT y la CTA, o las dos CGT y las dos CTA, que hagan que en la agenda aparezca el tema de la clase trabajadora en su conjunto, con todas las divisiones que hay. Eso no es un problema de la democracia, eso es un problema que tiene que resolver y que yo creo que ha dado algunos pasos en positivo la clase trabajadora. El valor de vivir. Rodrigo Varela. Yo le decía a él qué importante las técnicas que él usa, porque son técnicas milenarias. Entonces, al estar ahí, vos disfrutás muchísimo más de esa técnica, que no estoy en contra de la tecnología, pero ese masaje con esas cremas es algo maravilloso. Rodrigo Varela. Uno va estudiando, aprendiendo técnicas de masaje y bueno, dentro de todas las técnicas que yo aprendí y con la que comencé, que fue el Tuiná, el masaje tradicional chino, se basa en técnicas naturales. Y he visto otro tipo de técnicas y también he visto otros profesionales trabajando con aparatología y todo eso, que hace muy bien, que ayuda, ¿sí? Pero yo me siento cómodo con lo natural, con sentir con las manos. Entonces, con las manos yo puedo sentir dónde está el bloqueo. Y bueno, y estas técnicas que no utilizan químicos, yo uso todas esencias naturales en lo posible. Vamos a decir, las plantas son químicas, sí, son químicas, pero no son químicos artificiales, no son sintéticos, ¿sí? Sino que son extractos, son extraídos de plantas naturales o hierbas naturales, y las técnicas son muy caseras y antiguas que se utilizaban, porque en realidad son técnicas que se utilizaban en la medicina tradicional china y se siguen utilizando, y bueno, de esa manera uno tiene la posibilidad de llegar al paciente de una forma natural y no con algo que, bueno, que tenga efectos colaterales. Son distintas técnicas de masaje, un descontracturante o un masaje de relajación, depende. Esto es un masaje terapéutico enfocado en la totalidad de la persona. Entonces hay que observar la totalidad del paciente, si está estresado, si está cansado, si está angustiado, si está enojado, ¿sí? Entonces sus emociones, todo, y por ahí hay técnicas para bajar esos decibeles, ese estrés que está perjudicando al paciente. Entonces de esa manera vamos a poder aplicar una técnica que realmente sea eficaz. ¿Para qué? Por ejemplo, en este caso para dolores de pie, que estoy trabajándolo, bueno, en este tendría que estar del otro lado, pero lo puedo mostrar acá igual, ¿sí? Que bajamos para el tema circulatorio de las piernas, presionando y estirando. Estoy trabajando con una crema a base de algas, por ejemplo, que para las personas que son hipertensas, evito las algas marinas y utilizo la menta, el eucalipto, otras esencias que no tienen sales para no perjudicar su sistema circulatorio. ¿Y cómo se va a sentir la persona? Y la persona se va a sentir, como siempre digo, cada vez mejor y mejor en todos los sentidos. Valor de vivir. Estábamos hablando con Susana Treviño de la precariedad laboral, ¿sí? De la desprotección que tienen los trabajadores. Bueno, ella es una persona que te lo puede contar porque ha estado en un gremio y tiene un estudio de violencia laboral. Susana Treviño. Mira, Cecilia, acá el tema es el siguiente, ¿no? Coincido con lo que vos decís en cuanto a que no han cambiado sustancialmente ciertas políticas en cuanto a la verdadera protección y la verdadera defensa de la persona que trabaja.
Es decir, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras, pero estamos hablando de un ser humano dentro de una empresa determinada. Y ese ser humano tiene que ser preservado no solamente en sus derechos, que eso es fundamental, en su vida, sino en su integralidad psicofísica. Porque una persona que está presionada, coaccionada, manipulada y ya no aisladamente por ciertas personas que tienen perfiles psicopáticos y que tienen en la empresa y que la empresa lo sabe, porque obviamente, como he dicho en reiteradas oportunidades, ya al realizar los exámenes psicofísicos, que sobre todo en las multinacionales se realizan indefectiblemente, entonces esa persona ya de por sí existen ciertas características, pero hay además, y lo que es peor, una política empresarial que determina que debe existir en ciertos sectores y en los niveles jerárquicos, fundamentalmente, o semijerárquicos, tiene que existir una capacidad a la presión, una tolerancia a la presión. Y eso, cuidado que no es un mensaje verbal, un mensaje implícito, eso consta cuando uno abre un portal de internet de esas empresas, sobre todo las empresas multinacionales, que fueron adquiridas por capitales de países vecinos. Entonces, estas empresas que originariamente no eran argentinas, porque originariamente eran filiales de empresas sobre todo de Inglaterra, sobre todo en el sector, más que factor, ahí fue un lapsus en cuanto a la incidencia del factor humano y cómo incide el factor humano como negativo y cómo se lo manipula desde la empresa a esas características que tienen las personas. Pero cuidado porque no hay que caer en una teoría lombrosiana. Las personas no nacen con ciertas características, se van moldeando y las van moldeando. Tengo casos de jerárquicos que han sido despedidos y que además de la jornada laboral se les otorgaba una computadora portátil, una netbook, una notebook, una tablet, para que durante la jornada que se supone de descanso tenían que seguir trabajando y tenían que seguir produciendo para la empresa. Y eso es tolerancia a la presión, a riesgo de la salud del ser humano. Valor de vivir. Viste que nosotros estábamos hablando a lo largo de todos estos programas de la artrosis y el doctor Tobaldo, el sistema que tiene para darte una mejor calidad de vida, que es la ozonoterapia. El ozono es un gas, básicamente. Nosotros médicamente lo producimos a partir del oxígeno medicinal, que entra en un aparato que a través de una carga eléctrica transforma ese oxígeno 2 en un oxígeno 3. Y vos en el ambiente aparece el típico olor a tormenta. El tratamiento de ozonoterapia en la artrosis es intraarticular. Se inyecta dentro de la articulación. Eso produce una expansión de la articulación y quedan esas cargas liberadas de oxígeno en el espacio intraarticular. Y como eso está oxidado, y para que haya oxidación tiene que haber unas moléculas que se llaman radicales libres, que en la órbita más externa tienen un número impar de oxígeno. Esa molécula de oxígeno además se incorpora a esa órbita externa y transforma una molécula que era un radical libre, que era oxidante, en un antioxidante. Entonces por eso es bueno el efecto. Después tiene otros efectos como mejorar la circulación, bloquear si hay alteraciones, estabiliza las membranas de las terminales nerviosas, con lo cual calma el dolor. Tiene muchos efectos. Hidrata el cartílago, o sea, es muy importante cuando
hay una degeneración discal, por ejemplo en la columna, o de menisco en la rodilla, el ozono restablece las condiciones y hace que esa almohadilla que hay retome su tamaño y pueda separar las carillas articulares. O sea, primero se hace un diagnóstico adecuado, porque ya te digo, mucha gente tiene esta confusión que vos tenías al principio. Decir, doctor, vengo porque tengo artritis. Claro. No tenés artritis, tenés artrosis. Entonces, bueno, primero ese es el diagnóstico adecuado, porque si una artritis tiene otra línea de tratamiento. La historia del paciente es muy importante en cuanto a la historia de dolor. Porque, claro, porque, o sea, para que llegue a haber una enfermedad degenerativa, tiene que haber pasado varios procesos que nosotros, los médicos, con nuestros tratamientos que fuimos haciendo con respecto al dolor, vamos bloqueando la respuesta natural del cuerpo, no dejamos hacer al cuerpo. Entonces, eso se llama vicariación, y eso tiene etapas, de acuerdo a si el tema está dentro de la célula o afuera. Si está dentro de la célula, ¿dónde está? ¿En el citoplasma o en el núcleo? Entonces, de acuerdo a donde estén las toxinas, el organismo pone mecanismos en marcha para solucionarlo. Ese mecanismo en marcha que pone el cuerpo nos tira determinados síntomas, y nosotros bloqueamos los síntomas con medicación. Entonces, el proceso es un proceso por abajo de la alfombra, digamos. Entonces, esa lectura de esa historia que me diga el paciente, cuando empezó con los dolores, si tuvo algún traumatismo importante, todo lo que habitualmente preguntamos los médicos, a nosotros nos da una lectura y nos ubica dónde estamos parados. El valor de vivir. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.